Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país de algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy platicaremos sobre la inconstitucionalidad de establecer un límite temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación. Mi nombre es Samantha Tafich, comenzamos. Al resolver el amparo en revisión 438/2020, la primera sala de la Suprema Corte analizó la constitucionalidad del artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, que establecía un límite temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación, así como la negativa por parte de la autoridad sanitaria de practicar la interrupción del embarazo a una mujer con discapacidad y en condiciones de marginación que fue víctima de violación cuando era menor de edad. La Suprema Corte concluyó que la limitación temporal prevista en dicho artículo implicaba un total desconocimiento de la dignidad humana y del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes. Por tanto, sostuvo que la negativa por parte de la autoridad sanitaria se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos humanos de la víctima y de su madre. Para hablar de este tema nos acompañan Victoria Orantes de Derecho del ITAM, Sharon Fernández de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero, Fernanda Araujo de Derecho del ITAM y Daniela Pineda de Derecho de la UAM. Victoria, ¿qué te parecería si nos platicas un poco de cómo se desarrolla el caso, los antecedentes, lo que resolvió la Corte, para que podamos empezar con una introducción clara del asunto? Claro que sí, Samantha. Pues mira, a grandes rasgos de lo que se desprende de los antecedentes de los que se hablan en la sentencia, se sabe que la quejosa nació con parálisis cerebral infantil y que por lo mismo no es capaz de comunicarse por sí misma y que requiere los cuidados y auxilios de su madre y abuela para realizar actividades básicas como comer, etcétera. Del diagnóstico social se advierte que forma parte de una familia compuesta nada más por la madre, la abuela y su hermano, y que la madre percibe el salario mínimo, y estas tres cosas se señalan en la sentencia como relevantes para entender el contexto del caso. De los hechos narrados se tiene que la quejosa se comenzó a convulsionar, por lo que su abuela la llevó a la institución de salud pública del Hospital General de Tapachula, y posteriormente su madre se trasladó al lugar. El personal médico, al realizarle los estudios, le comenta que cuenta con 5 meses de embarazo, 23.4 semanas para ser exactas, y pues la internaron y le dieron aviso al MP, a la Fiscalía por el delito de violación. Dado lo anterior, solicita al hospital le practique un aborto, y el director del hospital le emite un oficio por medio del cual le niega la interrupción del embarazo, con base en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, que indica que el delito de aborto no será punible mientras se realice en las 12 semanas primeras de gestación, y como el doctor consideró que ya no se encontraba la quejosa dentro de estas semanas, emite el oficio mediante el cual le niega el aborto. Entonces la quejosa se ampara en contra de este oficio, y el juez niega el amparo, pero además de negar el amparo, da aviso al MP por la posible comisión del delito de aborto, para que se abra carpeta de investigación, digamos, en contra de la quejosa y de su madre. Pues se promueve un recurso de revisión en contra de esta sentencia. Ese recurso lo trae la Corte, y pues es lo que se analiza en este amparo, ¿no? Se dice que en la sentencia se dice que la litis constitucional corresponde no solo el análisis del retraso en la atención médica, sino el establecimiento de si tal situación se traduce en un hecho victimizante ante los tratos
crueles e inhumanos equiparables a tortura que ocasiona la quejosa el derecho a obtener una indemnización justa. Como autoridades responsables se señala, digamos, como actos reclamados está la aprobación del artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas y la emisión y ejecución del oficio que negó a la quejosa el acceso al aborto. Ok. Daniela, ¿qué te parece si nos platicas un poco de qué resolvió la Corte? Bueno, en este caso, el pronunciamiento de la Corte fue, por supuesto, la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, por ser inconstitucional este límite temporal. Y creo que antes de entrar al caso, sí es bien importante decir que en México es inconstitucional criminalizar mujeres por ejercer un derecho y tomar una decisión que nos corresponde solo a nosotras. Y esto no lo digo yo. Lo dijo hace unas semanas en esta sesión histórica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se le sometió a consulta si un artículo, bueno, una serie de artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, donde se contenía el tipo penal que atribuía a la conducta de aborto la consecuencia de cárcel, era constitucional. Y en este caso, el pronunciamiento de la Corte fue contundente. Por supuesto que es inconstitucional criminalizar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar por tomar una decisión que nos corresponde únicamente a nosotras. Y bueno, este caso me parece relevante por dos motivos y que ahorita lo voy a relacionar con el caso que nos ocupa el día de hoy. Lo primero fue lo que dijo el ministro Saldívar, que a mí me parece muy, muy significativo, y es que muchas veces en un país con profundas desigualdades económicas como el nuestro, el criminalizar, el tener tipos penales de esta naturaleza únicamente incide en criminalizar a las personas más pobres, en este caso a las mujeres más pobres, porque es una realidad que los abortos pasan y han sucedido siempre en este país, pero las que terminan en la cárcel son las mujeres que están en peores situaciones de vulnerabilidad, y eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos por primera vez un pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, y creo que es también la primera vez que lo hace un tribunal constitucional en Latinoamérica, que reconoce la existencia del derecho a decidir, que reconoce que existe un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su vida, y que este derecho no involucra únicamente el momento en el que estás frente a la prueba positiva y estás decidiendo si vas a terminar o no este embarazo, sino que abarca desde tener acceso a información oportuna, que abarca el tener un hospital salubre donde ejercer el derecho, que abarca el tener acceso a métodos anticonceptivos. O sea, tiene un alcance muy importante este derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y creo que en ese marco de este pronunciamiento de la Corte hay que entender también este caso. Ahora, otra cosa que me parece muy, muy interesante en el caso es el pronunciamiento de la Corte en el sentido de que el juez no juzgó con perspectiva de género. Ahorita se mencionaba toda esta serie de factores, ¿no?, que ponían a la menor de, bueno, en el momento del delito a la menor de edad quejosa en una serie de situaciones de vulnerabilidad que el juez de distrito tuvo que haber valorado, y que no solo no valoró, sino que da vista al Ministerio Público para revictimizarla y para exponerla a un proceso súper violento en el que pues se violaron una serie de derechos humanos, ¿no? Entonces, muy importante este pronunciamiento de la Corte y muy de avanzada. Aquí mencionas dos temas que son súper relevantes y los que me gustaría retomar. Vámonos por partes. Una es la perspectiva de género, que es súper importante, y el otro tema es la diferencia con el asunto que resolvió históricamente el 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, vamos primero con el asunto que resolvió la Suprema Corte en septiembre. A ver, ¿alguien me puede decir, de preferencia, alguien que no haya participado? Fernanda, ¿qué te parece si nos dices cuál es la diferencia entre ese asunto y este asunto? ¿Consideras que el límite temporal que se establece en este asunto, bueno, o la inconstitucionalidad del límite temporal pudiera afectar un caso como el que se vio en septiembre de este año? Pero esta es una causal de no punibilidad, ¿no? Exacto. Que se refiere a la referente a los casos de violación en el que ocurre un embarazo, y el otro es referente a embarazos que no ocurren en situaciones de violación o que desencadenen
causales de no punibilidad. Claro, digo, los dos están contenidos en normas penales, pero al final lo que terminan haciendo, y bien lo mencionaba Daniela, es criminalizar a la mujer, ¿no? Y entonces, en un caso se establece un límite temporal, como bien dices, como causal de no punibilidad para el hecho de que por situación de que te hayas sido víctima de un delito de violación, y en el otro caso era la penalización total del aborto voluntario y libre, consentido, ¿no? Entonces, ¿te gustaría platicarnos un poco de esta diferencia? ¿Tú crees que debe de haber un límite temporal aún en casos de no violación? ¿O el límite temporal está bien que se establezca? Yo no creo que debe haber un límite temporal en la legislación. Creo que si bien a través de la ciencia médica se aconsejan límites temporales para la salud de las mujeres, creo que estos deben ser parte de los manuales de actuación de los médicos y las médicas, pero no algo legislado para imponer a las mujeres mm, una limitante a su derecho a abortar. Ok. Bueno. Victoria, ahorita vamos contigo, Sharon. Una disculpa, pero Victoria, me gustaría que opinaras, que me dijeras qué piensas al respecto. Yo estoy de acuerdo con Fernanda con respecto a lo que dice. Creo que en todo caso debería ser una valoración caso por caso y no un tema legislativo en el cual se limite el derecho a las mujeres a decidir, de las mujeres y de las personas gestantes. Pero algo que me parece, quiero regresar al tema de esta sentencia, me parece muy importante hacer énfasis en que en los efectos de la sentencia se determina que, en primer lugar, el oficio es inconstitucional, se determina también la inconstitucionalidad del artículo impugnado, pero además se reconoce la calidad de víctimas de las quejosas a causa de las violaciones graves a sus derechos fundamentales. Es decir, sí se está reconociendo desde la Corte que forzar a alguien a mantener un aborto, al menos en el caso de violación, posteriormente en la sentencia de Coahuila, que es posterior, pues se hace más amplio, pero en esta sentencia se reconoce aborto por violación, o sea, mantener a una persona, obligar a una persona a seguir embarazada en un caso de aborto por violación, no solo es una violación a sus derechos humanos, sino es una violación grave que merece indemnización, que merece reparación del daño integral, y hay como toda una serie de obligaciones estatales que devienen a partir de una violación grave a los derechos fundamentales de una mujer, una persona gestante que sufre un delito de violación. Y esto no se había hecho, y esto es muy trascendental en este sentido, porque no solo se obliga, digamos, o sea, se obliga también, por ejemplo, al hospital a hacer trabajos minuciosos de estudios médicos a la quejosa para que se pueda determinar qué menoscabos a su salud se sufrieron a partir de que se prolongara el embarazo, que pues, no era deseado, que era producto de una violación, y en este sentido se repararan todos los daños que se pudieron haber sufrido. Y pues eso creo que es trascendental, eso creo que es una de las partes al menos más importantes de la sentencia, reconocer que es una violación grave de derechos humanos, que es equiparable a tortura, esto no se había dicho, y es eso, el embarazo forzado es tortura, y se está reconociendo desde la Corte, y creo que eso es muy importante. ¿Pudiera añadir algo? Claro, Fernanda, por favor, participa, es un gran tema. A mí también me parece muy importante que la sentencia jintea a que la penalización, la temporalidad en la no punibilidad por violación se refiere a la penalización de no ser una buena víctima. Y a lo que se refiere esto es que, ok, te violaron, pero aparte tienes que tener todas las diligencias, tienes que ir ante un ministerio público, tienes que hablar a tiempo, tener un lenguaje correcto en el cual puedas informarle a las personas correctas que te violaron para que tú puedas acceder
a la interrupción del embarazo. Y si no es así, entonces igual y no te violaron, igual y tú querías, igual y te arrepientes, y no sabes si quieres abortar o no, y por eso no vas y por eso no hablas, y entonces te penalizo, siendo al que no puedas interrumpir tu embarazo después de esas semanas sin que vayas a la cárcel. A mí esto me parece muy importante, que se señale que las víctimas las mujeres que fueron víctimas de violación, después de la violación sufren, obviamente, tienen secuelas muy traumáticas que impiden el acceso a la justicia, esto para mí es fundamental. Súper importante. Los puntos que tocaron las dos son de la mayor relevancia. Gracias por tomarlos y por traerlos a la mesa. Sharon, me falta escucharte. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que han dicho, de la sentencia en general? Pues yo agregaría, o sea, justo todo es muy relevante. También entender como el contexto, ¿no? El año en el que pasó todo esto y ahorita, ¿y qué tenemos ahorita? Que justo como lo decía Daniela, ahorita tenemos el caso de Coahuila, que reconoce la inconstitucionalidad, pero también ver cómo en este caso en particular también se ignoró completamente la norma 046, en la cual pues justamente está esta cosa de que no tienen que demostrar que las mujeres que fueron víctimas de una violación, y aún así ejemplifica muy bien el caso de cómo, a pesar de que exista la NOM 046, que es esta norma aplicable a todo el país en la cual una mujer puede llegar y pedir la interrupción del embarazo si fue víctima de una violación sin necesariamente demostrar ante un ministerio público que lo fue, sino solo bajo juramento, choca justo con artículos como en este caso el de la Constitución de Chiapas, ¿no? Entonces creo que esas pequeñas lagunas que de repente hay en la ley son las que vulneran muchos derechos humanos y llevaron a este caso en particular, y también rescatando que los casos como estos, los que llegan, los que se judicializan, son mínimos. Allá en las calles, allá en los demás estados, allá en las periferias, tenemos muchos casos de mujeres que no pueden acceder justo a una judicialización de su caso y a que pues se demuestre que sí efectivamente se vulneraron sus derechos humanos. Entonces, respecto a aborto, respecto a criminalización del aborto, hay mucho que hacer también allá en las calles, hay mucho estigma por romper para que menos mujeres y menos personas con capacidad de gestar tengan que pasar por estos procesos traumáticos y por estos procesos justamente muy desgastantes, porque además de todo a lo que se atraviesan respecto a poder o no acceder a un aborto, después de tener todo este proceso judicial, es muy desgastante. No tendría que ser así si se respetara en todo el país nuestro derecho a decidir. Claro, súper importante. Me gustaría preguntarles, puedo ir una por una, si alguien quiere adelantarse, ser la primera, lo agradecería. ¿Qué les gustó de la sentencia? ¿Qué mejorarían? ¿La resolución de la Corte les parece la adecuada? ¿Creen que se pudo ir más allá o que le faltó? Daniela, ¿por qué no empiezas tú? Sí, claro, Juan. Bueno, primero, a mí me parece una sentencia muy importante. Sí entiendo esta parte que fue antes de este pronunciamiento de la Corte sobre derecho a decidir, pero creo que ahora todos los casos que discutamos que estén mínimamente relacionados con esto, hay que entenderlos a partir de este pronunciamiento. Hay una deuda histórica con respecto al acceso a la justicia en este país. Y es una deuda muy, muy grave y hay que entender, ¿no? Precisamente que el acceso a la justicia no tiene únicamente que ver con pararte frente a un juzgado y explicarle su situación, sino con la posibilidad, sí, de acceder a un juzgado, pero también llevar un debido proceso donde se respeten derechos humanos y sobre todo con llegar a una sentencia que verdaderamente se materialice en la realidad y que tienda a las garantías de no repetición, que indemnice o que intente en la medida de lo posible reparar el daño y
justamente por lo que decía Victoria, pues en este caso es muy importante este reconocimiento de su carácter de víctima y la indemnización que le corresponde a partir de dicho pronunciamiento. También, como ya había dicho, me parece muy importante el pronunciamiento en el sentido de que no se juzgó con perspectiva de género, y esto porque yo es algo que veo todos los días como litigante. Nosotros hacemos valer, hay una obligación constitucional de juzgar con perspectiva de género, que quiere decir que los jueces tienen una obligación de valorar cómo el factor de género atraviesa los casos que se les presentan. Y tienen que valorar las situaciones de desigualdad de poder que hay a veces entre las partes por cuestiones de género e intentar subsanar estas situaciones. Pero lo que pasa en la realidad es que no se aplica ni el protocolo ni la jurisprudencia. Es muy difícil lograr un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, sobre todo del fuero común, sobre todo los juzgados civiles, los juzgados penales, de los estados. Es dificilísimo lograr que juzguen con perspectiva de género y que reconozcan que en los casos que se les presentan hubo un factor de género que puso en una situación de desventaja a alguna de las partes. Entonces, este pronunciamiento de la Corte en el que le dice al juez de distrito, no juzgaste con perspectiva de género, no valoraste que era una persona con una discapacidad, que eso también es muy, muy importante y también es una obligación constitucional para los jueces, pues a mí me parece que son muy relevantes y son cosas que se tienen que retomar para otros casos, ¿no? Claro, muchísimas gracias por eso, porque, insisto, traes un tema a la mesa que me encantaría desarrollar más a fondo. Ahorita vamos a ir a corte, pero regresando platicamos de derecho, el derecho a la interseccionalidad, que se estudie todo desde las distintas ejes de transversalidad que pueden afectar, y también la perspectiva de género en lo particular. Regresamos. Estamos de regreso en el derecho a disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de establecer un límite temporal para la interrupción legal del embarazo cuando es producto de una violación. Estábamos platicando sobre perspectiva de género. Daniela lo puso sobre la mesa de manera muy inteligente y me parece que es un tema que debemos de retomar porque es algo que debe de involucrarse a la hora de juzgar en cualquier sentencia en la que se encuentre una persona que sea mujer, no binaria, en mi opinión, o de cualquier otro género divergente. Entonces, Daniela, ¿nos podrías, Victoria, ¿podrías mejor platicarnos tú qué es lo que está pasando, qué es tu opinión al respecto? Sí, a mí hay algo que me sonaba mucho cuando leía la sentencia, que es el juez en su sentencia de amparo, como dijo Daniela, señala que es un caso en el que se tiene que juzgar con perspectiva de género, señala que es un caso en el que aplica la suplencia de la queja porque se trata de una persona con discapacidad y procede a no aplicarlos, procede a no juzgar con perspectiva de género, procede a no hacer estos análisis de manera correcta, y ni siquiera de manera correcta, simplemente a no hacerlos. Y esto a mí me llevaba a pensar mucho como, ¿qué pasa? O sea, el juez sabe que hay un mandato constitucional de juzgar con perspectiva de género, sabe que existe un protocolo para hacerlo, lo dice. ¿Y qué pasa cuando más que capacitación falta voluntad? O sea, cuando más que no sé cómo hacerlo, falta no quiero hacerlo, o sea, no me interesa juzgar este caso con perspectiva de género, al contrario, o sea, da aviso al MP, hace todas estas cosas que son definitivamente una muestra, no solo particular del juez, pero institucional, y con la fuerza que reviste al juez del Estado de aplicar toda esta violencia sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar, en este caso una menor de edad. Y entonces como que esa es la parte que a mí me preocupa mucho, que yo he visto, o sea, sabemos de los esfuerzos que se ha hecho para capacitar al personal en perspectiva de género, etcétera, aunque podemos decir si falta más o menos o qué se puede mejorar, sabemos que se han hecho esfuerzos. Y sin embargo, a mí me preocupa pensar que mientras no haya una legislación real, sensata y amplia sobre el derecho que pueden ejercer las mujeres y personas con capacidad de gestar de acceso a estos servicios, siempre va a haber alguna mujer que esté vulnerada,
siempre va a haber una mujer que esté vulnerable porque siempre se puede interpretar de estas formas desde las autoridades, desde el médico, el juez, o sea, todas las personas que pudieron como entrar y arbitrariamente decidir cosas sobre la vida de esta mujer y decidir de manera consciente, me parece, no aplicar perspectiva de género. Entonces no podemos pensar, aunque las sentencias claramente, no quiero demeritar lo que implica una sentencia tan positiva en este aspecto, pero sí entender que necesitamos también empujar a que existan legislaciones completas y a que exista como un marco pues integral sobre este derecho. Claro, sobre todo porque la perspectiva de género no solo debe de aplicarse a la hora de juzgar, ¿no? Es algo que deben de tener los médicos y todos los profesionistas para que puedan aplicarlos en su día a día, como bien mencionas. Claro. Bueno, todo ese tema de perspectiva de género, como ya había adelantado en el bloque anterior, creo que tiene que ver con el tema de interseccionalidad, porque estamos hablando de una mujer que se encontraba atravesada por distintas formas de opresión, no únicamente su género. Además, era menor de edad, contaba con una discapacidad, se encontraba en una situación de marginación. Creo que todos estos temas son fundamentales y que también deben de tomarse en cuenta a la hora de emitir una sentencia, ¿no? Entonces, Sharon, ¿nos quieres platicar un poco sobre esto? ¿Te gustaría desarrollar un poco más o darnos tu opinión? Claro, también retomando lo que decía Victoria, creo que más allá de que exista, o sea, sí es muy importante que exista esta legislación y en materia de aborto sabemos que en México existen 8 causales bajo las cuales las mujeres o las personas con capacidad de gestar pueden acceder a un aborto. Y justo en este tema en particular en el que estamos hablando del tema de la violación, en el que se ignoró completamente, creo que es importante sí retomar que más allá de que la legislación esté ahí, las normas, teníamos la NOM 046 también, que los médicos decidieron ignorar, hay mucho por romper también a nivel social, porque justo como lo hemos visto en otros estados donde hemos ido avanzando en el último año en la despenalización, en que sea aplicable la causal de libre decisión bajo la cual podemos acceder al aborto, creo que en los médicos y en este caso que hablamos, como lo decía Victoria, en el caso del juez, sigue pesando mucho el estigma social que hay respecto a un aborto. Entonces, por más que hablemos como de una legislación en materia de género, que sí es muy importante, creo que seguimos poniendo los ojos en un sistema punitivista en el cual, pues si no se apegan a esta legislación o si no se apegan a estas normas, los servidores públicos pueden ser acreedores a una sanción. Y entonces seguimos hablando de que es por norma y por ley, que como decía Victoria, es muy valioso, no lo hacemos de menos, pero sí siempre van a tener esta cosa de verse obligadas a hacerlo y no que lo hagan por un tema de derechos humanos. Entonces creo que también hay mucho por qué caminar en el aspecto social. Eso va muy de la mano con al momento de crear legislación, al momento de crear normas. Y en el aspecto ya de interseccionalidad, creo que a veces es bien lamentable y bien triste cuando nos ponemos ante estos escenarios, ¿no? En el que vemos que a veces tienen la muy poca voluntad de meter el tema de género a la hora de una sentencia, a la hora de un caso. Entonces, ahora para pedirles que también metan el eje de interseccionalidad parece imposible, pero no lo es. No lo es porque es un tema de derechos humanos, no lo es porque justo es un tema que viene en la normativa y también va de la mano con ir normalizando y nombrar estas cosas. O sea, nombrar que a las mujeres nos atraviesan diferentes formas de violencia, nos atraviesan diferentes contextos y poner todo eso sobre la formación de quienes crean legislación, de quienes juzgan, de quienes dan servicios de salud es muy importante para garantizar que ningún derecho humano se vea vulnerado. En este caso, pues vimos que hasta que se llegó al hospital también se pudo identificar el embarazo. Entonces, si no hay por la parte normativa, pero también como social, ir nombrando, ir normalizando estas cosas, hablar de interseccionalidad como hablamos ahora de género, pues vamos a ir
muy lento a como tendríamos que ir, pero sí nombrar la interseccionalidad es importante. Perfecto, claro que sí, es súper importante. Creo que la sentencia de cierta manera lo hace porque toma en cuenta todos estos factores de opresión y los desarrolla un poco, pero creo que sí puede profundizarse un poco más en el tema. Creo que es algo que nos falta desarrollar desde la Suprema Corte, como desde la legislación y desde todos lados, como bien mencionabas, desde la sociedad y de todos lados, ¿no? Fernanda, ¿te gustaría darnos tu opinión al respecto? Yo estoy completamente de acuerdo con Sharon. Creo que la esperanza en la legislación que pues no nos lleva mucho, es decir, cuántas legislaciones importantísimas se han emitido en diversos temas, o sea, ni siquiera solo en temas de género, en temas de discapacidades, de personas de la comunidad LGBT, y están ahí en un papel sin hacer gran diferencia para las personas en situación de vulnerabilidad, porque al final lo que tenemos que atacar es los factores de desigualdad estructural que continúan oprimiendo a las personas a pesar de que las leyes están allá afuera. Creo que nuestro enfoque debe ir más allá del derecho. Creo como abogadas a veces ponemos toda nuestra fe en que se emita una ley que no se aplica y que si se aplica mal, se interpreta mal, se continúa, incluso funcionan como móviles de la perpetuación de las desigualdades, a pesar de que en nuestra imaginación jurídica son buenas leyes, ¿no? Entonces, creo que lo que debemos hacer es luchar por la eliminación de las desigualdades estructurales en temas de discapacidad, de género, etcétera, ¿no? O sea, no sé. Pues sí, es una realidad que tenemos que cambiar como sociedad y vamos poco a poco cambiando esta situación. Hablemos un poco de la reparación integral que se ordena en la sentencia de amparo. ¿Alguna de ustedes le gustaría desarrollar un poco este tema? Daniela, vamos contigo de nuevo. Sí, claro. Pues sí, como precisamente mencionaba, el derecho de acceso a la justicia, el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, no implica únicamente el poder pararte frente a un tribunal a plantear una pretensión, sino que tiene un alcance mucho más importante y sobre todo en cuanto a la puerta de salida, en cuanto a se llega a una sentencia, pues es bien importante que se busque desde el Estado reparar el daño causado en la medida de lo posible. Y que si bien la sentencia ya es de cierta forma una forma de reparación, ¿no? O sea, a veces retomo a Ana Laura Magaloni hablando de que la justicia es contar una historia. Y cuando tú le puedes contar bien una historia a una víctima, a las personas involucradas en un proceso, pues de cierta forma ya estás impartiendo justicia. Pero también hay que garantizar, por ejemplo, que no se va a volver a repetir del daño, porque ¿de qué te sirve haber vivido todo un proceso jurisdiccional, haberlo llevado y que se llegue a una sentencia para que mañana te vuelva a pasar lo mismo? Y a eso le llamamos garantías de no repetición. Y por supuesto la indemnización, ¿no? Que es una forma de buscar resarcir un poco el daño y todos los procesos que esta persona tuvo que enfrentar al ser revictimizada por médicos, por el juez de distrito, por una serie de autoridades que no atendieron en ningún momento a su situación. Aquí me parece muy importante y me pareció como, pues sí, importante decir lo que mencionaba Fernanda de las verdaderas víctimas o las buenas víctimas, ¿no? Entonces la buena víctima es la que va y denuncia en el momento, la buena abuela, no sé, o sea, igual pensar que en este caso igual en la mente de los médicos, del juez, pues si eres una buena abuela, una buena mujer, pues te haces cargo del hijo de tu hija que fue producto de una violación, ¿no? Las mujeres de verdad hacen eso y muchas veces eso está en la psique de los jueces y de las personas que están involucradas en este caso, y es por eso que es tan difícil aplicar estos protocolos y aplicar todas estas leyes, que coincido. Es bien difícil apostarle únicamente a la legislación, únicamente a lo legal, cuando el problema pues es mucho
mucho más profundo, pero sin duda estos casos lamentablemente van a seguir sucediendo y afortunadamente las colectivas feministas hemos estado presionando desde muchas trincheras y estamos encima desde los congresos locales hasta las fiscalías, hasta jueces y se llega a sentencias y es bien importante que cuando se llegue a esto, o sea, mientras sigan sucediendo estos casos y se llegue a sentencias que le den la razón a las víctimas, pues haya medidas de reparación del daño. Eso es fundamental. Súper. Me parece súper importante como todo lo que han mencionado todas. Sus aportaciones han sido súper valiosas. En realidad me gustaría, habiendo planteado esto, hacerles una pregunta. Si la sentencia del 7 de septiembre que declaraba inconstitucional la penalización del aborto hubiera salido antes, ¿cómo creen que hubiera impactado eso a esta sentencia durante todo el proceso? Pues claramente me gustaría pensar que hubiera cambiado el proceso entero que vivió la quejosa. O sea, me gustaría pensar que no hubiera habido, que el doctor no se hubiera sentido obligado a negarle el amparo, concediendo que se sintió obligado porque había una norma que pues considero no quería transgredir. Me gustaría pensar que el juez hubiera entendido más claramente el mandato constitucional que había de conceder el amparo. Me gustaría pensar que no le hubiera dado viso al MP. Pero la verdad es que insisto con lo que dije hace un momento, no sabemos. O sea, no sabemos si esto hubiera sido así porque vemos todos los días cómo hay jueces que verdaderamente ignoran mandatos pues de la Corte, ignoran o sea, y la realidad es que yo sí sigo insistiendo que hasta que no haya una legislación pues integral al respecto y hasta que no haya, como dijeron mis compañeras, todo un cambio a partir de la sociedad también, de lo que estigmatiza el aborto, etcétera, pues no sabemos si esto hubiera sido verdad, no sabemos si ella de todas formas hubiera tenido que amparar, no sabemos si hubiera podido hacerlo. O sea, la realidad es que creo que pues tenemos que seguir apostándole al avance en este tema, no solo a nivel jurisprudencial, sino en todos los demás. Y pues ya, eso es como lo que creo que pasa en estos casos. Pues no todo el mundo tiene acceso o sea, al final creo que esta familia tuvo la fortuna, si así se le puede llamar, de encontrar pues una organización que se dedica a litigar estos temas y que además lo hace de la forma tan extraordinaria en que lo hace. Pero pues yo me pongo a pensar en todas las personas que viven en situaciones parecidas y que no tienen la fortuna de encontrar estas organizaciones, que no pueden pagar estos procesos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si a esta familia verdaderamente se le hubiera, pues, hubiera mantenido abierta la carpeta de investigación que dictó el juez? O sea, que como que eso me cuesta mucho todavía. Claro, es súper relevante, es de lo que hablábamos un poco, ¿no? El tema de la interseccionalidad. En este caso, su condición de pobreza y marginación hacía que fuera un poco más complicado que pudiera acceder a la justicia. Digo, afortunadamente tuvo quien la acompañara, pero muchas mujeres y muchas personas gestantes no cuentan con ese apoyo en el país. Entonces, creo que es muy importante que tomemos todo eso en cuenta siempre a la hora de analizar este tipo de asuntos, ¿no? Muchas gracias a todas por participar. De verdad, aprendí algo nuevo el día de hoy. Estoy muy feliz de que hubieran estado ustedes conmigo. Y es un tema súper interesante que me gustaría que todos y todas pudieran abordar un poco más a profundidad. Entonces, entrenle a la sentencia, entrenle al asunto y los invitamos a regresar a Derecho a Disentir, a platicar sobre otro tipo de sentencias relevantes también para la Suprema Corte. Hola, estamos de regreso en el Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre una sentencia en la que se estableció la inconstitucionalidad de establecer un límite temporal a la interrupción legal del embarazo cuando es producto de violación. Estamos hablando de conclusiones, entonces me encantaría, Fernanda, que pudieras darnos tus conclusiones. Yo solo creo que
esta sentencia es realmente importante para la eliminación de los estigmas sobre lo que se refiere a ser una buena víctima en el derecho penal. Creo que es con lo que me quedo porque hay otras sentencias históricas sobre aborto que podríamos retomar, pero me parece muy importante el hecho de que incluso la Corte reconozca que hay una serie de situaciones traumáticas, de procesos psicológicos que impiden el que una víctima se acerque a eh, a un órgano de justicia y tenerlo en cuenta a la hora de decidir sobre ese tipo de delitos me parece muy importante. Ok, sí, claro que lo es. Muchas gracias. Sharon, ¿nos quieres dar una conclusión? Coincido. Sí, claro. Estoy muy de acuerdo en lo elaborado sobre la relevancia y el precedente que marca, tanto en un aspecto judicial como en un aspecto social, el reconocer de manera tangible y dicho por la Suprema Corte que, o sea, que no debe de existir una temporalidad. Yo creo que yo que lucho y milito desde la Marea Verde, que debería de ser desde cualquier causal, o sea, no solo en el tema de violación, sino que se tendría que respetar cabalmente nuestro derecho a decidir, sea la razón que sea, el tema, o sea, sin hacer menos el tema tan sensible que es una violación. Sin embargo, en este caso en particular, sí marca un precedente, como lo han dicho mis compañeras, para no seguir encasillando que es una buena víctima. No eres o sea, no debería de existir víctimas para empezar. Tenemos también, creo que al hablar de este tipo de sentencias, normalizamos el tema de la violación, lo cual no debe de normalizarse porque deberían de existir violaciones. No tendríamos que estar hablando de víctimas de violación si también garantizáramos una lucha digna en contra de la violencia de género, en contra de las violaciones. Sin embargo, pasó y pues sí, marca un hecho histórico para esta cosa que les digo de no seguir encasillando a las víctimas, no seguir pensando que solo puedes acceder a un aborto dentro de los primeros 3 meses, si ya sea por libre decisión, ya sea por aborto, ya sea por alguna de las otras causales. Si se decide no continuar con el embarazo, tenemos derecho a hacerlo en condiciones dignas, tenemos derecho a hacerlo acompañadas, tenemos derecho a no ser revictimizadas. En este aspecto, pues seguimos caminando por la despenalización del aborto alrededor de todo el país y pues rescatar que justo en México no, así tengamos las 8 causales, no tenemos aborto legal porque solo justo se despenaliza por cierta temporalidad. Entonces, todavía hay un gran trabajo de exigencia que hacer desde lo legislativo, desde lo judicial, desde las calles, desde lo social, pero avanzamos y pues esta sentencia justo como lo mencionó Fer, se suma a otras históricas en materia de aborto. Súper, así es. Gracias por tus conclusiones y estoy de acuerdo contigo. ¿Podemos pasar contigo, Victoria, que nos platiques las tuyas? Ay, claro que sí. A mí esta sentencia me parece fundamental y trascendente. Yo con mis comentarios anteriores creo que expliqué lo que creo que viene a partir de ahora, pero de ninguna forma quiero demeritar lo que significa en términos de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que la Corte, desde la Corte, con lo que implica la Corte, se pronuncie en favor de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Creo que es una cosa importantísima, no solo a nivel material, sino también a nivel simbólico y a nivel de la deuda histórica que se tiene con nosotras. Definitivamente creo que el hecho de que existan este tipo de casos, este tipo de artículos, etcétera, es como una demostración muy clara del Estado de que nuestros derechos están subordinados a la voluntad del Estado, de hombres, de quienes otro quiera, menos de nosotras. Y este tipo de sentencias indican que nunca más nuestros derechos van a estar subordinados a la voluntad de un ente público o de otra persona que no sea pues nosotros. Eso me parece
de lo más bonito que hemos visto en los últimos años. Nunca más una mujer presa por abortar, nunca más una mujer presa por abortar en casos de violación, mucho menos. Y pues eso es con lo que yo me quedo de la sentencia y me parece una cosa maravillosa. Claro, muchas gracias, Victoria. Y finalmente tus conclusiones, Daniela, las conclusiones de las conclusiones. Vámonos. Sí, pues mira, no me queda mucho más que coincidir con lo que han dicho todas. Sin duda, esta sentencia representa una victoria jurídica, pero también una victoria simbólica, porque como decía Victoria, que se mande un mensaje así de contundente desde nuestro máximo tribunal, en el sentido de decir, por supuesto, que es inconstitucional de poner un límite temporal para que una víctima pueda decidir algo que le compete solo a ella. Y es que esto se suma, como ya lo han dicho, a una serie de sentencias que son muy claras en decir que las únicas que tienen el derecho de definir sobre el futuro de su vida, sobre definir si quieren llevar o no un embarazo a término, somos nosotras. Y no le corresponde al Estado, ni a los jueces, ni a los médicos, ni absolutamente a nadie más que a nosotras decidir eso. Y no importa cuál sea la causa, no importa si fue una violación o fue consentido, o sea, hay que desestigmatizar el aborto por todas las causales. Entonces, sin duda es una gran noticia, por supuesto, y como ya lo han dicho también, hay un gran camino por recorrer, hay que reconocerlo, el camino todavía es largo, pero yo estoy tranquila porque sé que en México hay un movimiento feminista que no suelta, que no ha soltado y que seguirá presionando hasta que, como dice Victoria, ni una mujer más presa por abortar, ni una mujer más muerta por abortar, es nuestro derecho. A ver, ya sé que estábamos en el área de conclusiones, pero la verdad es que me gustaría hacerles una pregunta a Victoria y a Daniela en específico. Les quiero preguntar, ¿ustedes creen que todo esto, todo el trabajo que ha hecho la Marea Verde, ustedes hicieron referencia mucho a la Marea Verde, por eso les pregunto, haya llegado a este momento? O sea, esto sea la culminación del momento de la Marea Verde. Yo sé que falta mucho por luchar, pero ¿creen que la sociedad tenga un impacto en las sentencias que se toman, o creen que eso es algo autónomo que los jueces deciden y que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad y en las protestas y en las manifestaciones? Vamos primero con Victoria. A ver, o sea, yo creo que en estas sentencias que hemos visto recientemente, nunca está de más repetir y repetir hasta el cansancio que esta es una victoria de las mujeres. Esta es una victoria de las mujeres que han estado luchando durante décadas en las calles, en los juzgados, en las manifestaciones, en las familias, en las comidas del domingo, en los escritos, desde la academia, desde todas las trincheras de las que se ha luchado, desde todas las trincheras, desde las que se ha dicho no se puede restringir nuestros derechos, y se ha dicho de manera tan contundente y se ha luchado de manera tan feroz. O sea, lo vimos en la sentencia de Coahuila, cuando se decía que ¿cuántas veces no llegó este litigio a la corte? O sea, ha llegado muchas veces a lo largo de los años, y es ahorita cuando se dijo de manera tan contundente todo lo que se ha dicho, es porque la sociedad ya no lo permitía de otra forma, es porque nosotras ya no lo permitíamos de otra forma. Entonces, creo que claramente se tiene que hacer un reconocimiento a los jueces y las juezas que permitieron que esto se hiciera desde la corte, las ministras y los ministros, etcétera, pero más que nada el reconocimiento siempre es a las que lucharon, y a las que luchan, y a las que vamos a seguir luchando por quién sabe cuánto tiempo para que pues se reconozcan nuestros derechos. Y eso pues creo que siempre es de ustedes. Claro, o sea, queda la duda de qué hubiera pasado si el asunto de Coahuila, por ejemplo, hubiera llegado hace 10 años a la Corte. O sea, me parece que hace 10 años la única persona, el único ministro que estaba en contra de la penalización del aborto y que estaba a favor de la legalización del aborto libre, seguro y gratuito era el ministro Saldívar. La sentencia no hubiera pasado en ese entonces, ¿no? Entonces... De hecho, no pasó. Exacto. Sucedió. Entonces, pues... Creo que sí, eso es una gran evidencia de lo que claramente manifiestas. Y de todas maneras, me gustaría escuchar tu opinión, Daniela. Creo que también es muy valiosa para este tema en específico. Sí, gracias, Amanda. Pues sí, o sea, lo que pasó en la sesión de hace unas semanas, en esta sesión histórica, fueron las voces de miles, si no es que millones de mujeres que a lo largo de décadas hemos dicho lo que por fin
se escuchó en los muros de la Suprema Corte, y que las y los ministros hablamos nosotras las mujeres a través de ellos ese día, porque la verdad es que nada de lo que dijeron era nuevo. Son cosas que venimos impulsando de muchísimos, muchísimos años. Entonces, sin duda, eso es un logro muy, muy histórico, sentirnos escuchadas por nuestro máximo tribunal. Pero sí quisiera decir que esto tal vez no debería de seguir pasando, en el sentido de que no deberíamos esperar a que el clamor popular sea tan fuerte para que se reconozca un derecho. Porque los derechos humanos nacen de la dignidad de las personas, no están a negociación, no se debaten, pues, en el sentido de que no es de que sí o de que no se pueda reconocer, no, o sea, los derechos humanos se reconocen y punto. Entonces, ojalá la Corte, a partir de este pronunciamiento, siga en este sentido de reconocer derechos sin tener que esperar a que el clamor popular sea tal que casi no puedan dar paso atrás, porque entonces se hubiera enloquecido, ¿no? O sea, que la Corte se aviente y las autoridades de toda naturaleza se avienten a reconocer los derechos, aún cuando haya grupos antiderechos con poder político o con fuerza mediática, política, que estén impulsando porque no se reconozcan. De acuerdo, Daniela. Creo que en la democracia es importantísimo que tomemos en cuenta los derechos de todas las personas, específicamente de las personas que forman parte de minorías o que son las personas más marginalizadas. Creo que sus derechos humanos a veces no llegan a ser visibles y por ende les debemos de poner más atención y hacerles un poco de más caso a eso. En este caso, la marea verde fue importantísima y trascendental para que se llegara a un cambio de pensamiento en la sociedad y a un cambio de las decisiones que se toman en las sentencias de la Suprema Corte y de todos los juzgados del país. Entonces, la sociedad civil, en este caso, ha cambiado la sociedad y eso se debe de agradecer y debemos de reconocerlo siempre para todos los casos. Y a todas y a todos, gracias por su preferencia. Esto fue una emisión más del Derecho a Disentir. Y yo soy Samantha Tafich y nos vemos pronto.